ahora vamos a iniciar un segundo módulo. Lógicamente, para los que conocen ya el modo de hacer los GANs, va a ser un recordatorio apenas, pero incluso pueden aportar con todas las sugerencias, las experiencias que han tenido para enriquecer a las personas que no han estado dentro de este conocimiento. De otro lado, yo me he podido dar cuenta que hay muchas personas que por la misma situación en que nos encontramos, ya que la humanidad está sufriendo muchos ataques y se están dando cuenta que esta tecnología puede ser aplicada para la salud, eh, han demostrado su interés por aprender, pero a la vez no están como muy abiertos a leer todo el contenido de las conferencias que se dan en la Fundación Keshe. Y en algún momento, en los años anteriores, cuando se hacían las traducciones, habían personas que eliminaban el contenido referente a los puntos de vista en cuanto, por ejemplo, a la paz mundial o referente a los aspectos de orden espiritual de las conferencias, y es como que querían ir directamente a aplicar la tecnología sin darse cuenta que esta tecnología está completamente ligado a un aspecto de orden espiritual y que no es un tema mecánico. Y por lo tanto, evidentemente hay distintos niveles de entender esta temática, pero las personas que no están dispuestas a entender desde el punto de vista de energía, conciencia, finalmente no obtendrán los mismos resultados que se obtienen cuando se tiene un entendimiento completo. Por eso es recomendable que tengan interés por el estudio completo de las conferencias para poder entender y llevar a la práctica el alcance de toda esta tecnología. Entonces vamos a entrar a la octava clase que tiene dos partes sobre el tema de cómo hacer los GANs. Entonces, como se trata de una traducción en base a presentaciones de años anteriores del grupo de Australia, ellos iniciaron esta presentación justamente cuando se dio el inicio de la primavera, tal como es ahorita, pero evidentemente lo que a nosotros nos interesa es de cómo hacer los GANs, cómo usar, cómo aplicarlos en nuestros huertos. Entonces lo que se desea es que las personas entendamos los métodos, cómo se producen los GANs, que ya hemos dicho y vamos a ver que de dónde nace el término gases en estado nanosólido, que los básicos son GANs de zinc, GANs de agua de mar, entre otros que hoy solamente vamos a ver unos pocos para la próxima semana complementar con todos los GANs que podemos hacer, al menos los básicos para poder aplicar tanto en su uso agrícola y después, si alguno de los compañeros quiere explicar sobre su uso en salud, bien, si no, pues habría también que crear un nuevo taller para poder explicar su uso en el área de la salud. Entonces, recordando el término GANs, pues está compuesto de un gas que se transforma al estado nano y a partir de sí transmuta al estado sólido de la materia. Esto es un poco
no tan complejo de entender para las personas que conocen algo de los principios básicos de la física cuántica. Quiere decir que la materia va a un punto tal que ya es una partícula casi indivisible, y por lo tanto puede manifestarse tanto en estado de materia como en estado de energía. Entonces, en suma, partícula y onda vienen a ser como el mismo elemento. O sea, la partícula es tan ínfima que casi ya no se puede, digamos, percibir como tal, sino que pasa a un estado de energía. Y dentro de ese estado de energía no es que desaparece, sino que conserva su identidad. Y cuando esta energía se ralentiza, vuelve a acumularse como materia. Entonces habíamos dicho que nuestro cuerpo también es un paquete de GANs, el porcentaje del cual estamos compuestos en base a los gases de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, nos da un total de un 96% de gas en estado nanosólido del cual estamos compuestos. Por eso, siendo esto manifestación de energía, básicamente nosotros somos seres de energía. Entonces vamos a tratar de ir viendo poco a poco la primera parte de la creación de los GANs. Vamos a tratar la creación de los GANs de óxido de cobre. Normalmente escuchamos en las charlas expresar a los compañeros que nombran los GANs por sus siglas. Entonces, el CuO corresponde a la nomenclatura del óxido de cobre, y por lo tanto tenemos un poco que acostumbrarnos a identificarlos desde la nomenclatura para no tener que estar en esta pronunciación tan completa de el tipo de GANs. Aunque algunas personas somos acostumbradas a expresar en todo el léxico completo, muchas se refieren únicamente con el término de CuO para el caso específico de los GANs de óxido de cobre. Entonces, podemos ver acá en este frasco sellable que tiene una coloración turquesa, que es incluso bastante agradable a la vista. En cuanto a la electricidad o la carga eléctrica que se aplica, si es que se aplica, porque en la mayoría de los casos los GANs se hacen bajo lo que podría decirse una electrolisis pasiva, es decir, sin el aporte de ninguna electricidad. Pero dentro de la posibilidad de acelerar la producción de GANs, porque en términos de no usar ninguna fuente de electricidad, usando una pila desgastada que tiene mucho menos de 1.5 voltios de corriente continua, la producción de GANs puede acelerarse. Pero a la vez también podemos usar burbujeo mediante la colocación de un pequeñito compresor de aire que se consigue en los almacenes que venden productos para peceras. Así como en la pecera hay este burbujeo constante que permite que el agua permanezca menos contaminada para los peces, y de este modo pues pueda ser más útil durante más periodo de tiempo. Entonces, en este caso, las burbujas aportan un intercambio de oxígeno, creando una mayor oxidación del cobre.
En mi experiencia personal, al poner una carga eléctrica bastante baja y el oxigenador al mismo tiempo, pude observar la rápida producción del GANS de óxido de cobre, pero una muy pobre presencia de aminoácidos. Probablemente el burbujeo puede hacer que afecte, no estoy consciente, no conozco la experiencia de otros compañeros, pero puede hacer que afecte disminuyendo la producción de los aminoácidos. Entonces, el reactor, entendamos que reactor quiere decir que es un recinto donde se produce una reacción. Una reacción, evidentemente, es una actividad que tiene su propia dinámica, su propia polaridad, y por lo tanto hay un intercambio de electrones, protones, neutrones dentro de una nube de energía, y en la cual existe una mezcla de agua destilada con un 10 hasta máximo un 15% de agua de sal, perdón, de sal en grano, lo que crea una condición tal de que esta salmuera constituye el electrolito por el cual van a circular los campos de energía, creando un ambiente energético dentro del recipiente. Entonces, en el recipiente colocamos una placa de cobre nano recubierto que, por ser de esas características, ya tiene la capacidad de tener más energía que la placa de cobre que está desnuda. Es decir, que la placa que ha sido expuesta sin nano recubrimiento. Dentro de ese ambiente, esa pequeña diferencia de potencial entre la placa nano recubierta con la placa de cobre desnuda hace que la placa nano recubierta ceda energía a favor de la placa de cobre desnuda. Y dentro de ese ceder de energía, entonces se va generando ese campo donde la reacción finalmente termina convirtiendo en nanogans de óxido de cobre, para en este caso en específico. Entonces lo que tenemos con el óxido de cobre es que la capa de nano recubrimiento que está sobre la lámina de cobre o sobre la bobina de cobre es en la práctica arrancada desde el cobre por la fuerza de campo magnético y gravitacional que está en el agua de mar, y por lo tanto, a medida que se produce esta liberación de estas nanopartículas, estas se van adhiriendo al oxígeno presente en el agua, y de este modo es así como se va conformando el óxido de cobre. Entendemos pues entonces que este proceso de formación del óxido de cobre es el proceso de formación de los gases en estado nanosólido de óxido de cobre. Ahora vamos a ver brevemente, porque estamos lógicamente en una fase teórica, lo muy interesante sería crear un taller en las condiciones en que podamos tener medios para transmitir y demostrar cómo es que se van creando los distintos GANs. Entonces, en este momento vamos a repasar sobre la creación de los GANs de agua de mar. Entonces, lo que tenemos ahí en la foto es una tineta, una de estas que se usan como, que nos sirven para guardar alimentos normalmente en la refrigeradora, y que a la vez tienen una tapa
hermética. En este caso, se ha colocado dentro del agua destilada la sal marina, que contiene todos los minerales que se encuentran en el agua del mar, pero con una pequeña cantidad de CO2. A esto también se agrega, digamos, es muy importante la sosa cáustica en el proceso. Aquí lo que estamos llevando es a una situación de crear coloides que son una suerte de altísima disolución en el medio acuoso, de suerte que se hacen imperceptibles. Entonces, es necesario la preparación de una pequeña cantidad de una solución cáustica con la sosa cáustica, y se va agregando unas cucharaditas y a la vez pulsando con el medidor de pH. Existen pHs electrónicos, digitales, que son muy baratos, aunque en realidad si alguien desearía dedicarse de lleno a esto, sería preferible que tenga un pHímetro profesional, que evidentemente cuestan unas 6 veces más, pero vale la pena tener ese tipo de herramienta que va a durar mucho más tiempo y no va a tener márgenes de error como los pHímetros baratos que podrían servir en una etapa inicial. Entonces, cuando se va controlando la carga, de acuerdo al volumen de agua, y se va agregando de cucharita en cucharita, uno llega a un pH de 10.5 y ya no necesita agregar más sosa cáustica, porque en ese caso le tocaría poner más agua para volver a bajar a 10.5. Entonces, nuevamente se puede recomendar el burbujeador, que esté actuando durante unas 24 horas, y una vez que se ha constituido el GANS de agua de mar, hay que lavar. La solución superior, lo que está por encima de la capa de GANS que ya se asentó en el recipiente. En este recipiente, que es simplemente un dispositivo doméstico que no necesita el aporte de electricidad externa ni de presión atmosférica, sino que simplemente porque ahí se está produciendo una reacción de electrolisis pasiva natural, entonces se genera la composición en estado de energía. Al lavar esta agua que está sobre los GANS, hay que tener mucho cuidado de no topar los GANS, no únicamente a nivel físico, sino que no absorberlos el momento de hacer el retiro de esta agua, porque si no se pueden lógicamente perder en los lavados. Lo que tratamos es de que esta agua pierda la salinidad. También se puede medir con un pHímetro o probar el agua con la punta de la lengua y igualmente con la punta de un dedo, hasta que ya se sienta que no tiene o que no se percibe la salinidad. Se recomienda pues usar agua de mar filtrada, pero esto no es un sustituto del dióxido de carbono. También se puede usar agua de manantial o agua purificada, pero en el caso de usar siempre para términos de salud
cualquier tipo de agua no es adecuada. Hay que usar agua de grado farmacéutico, o sea, bidestilada. Entonces, una vez extraída esta agua del proceso de lavado de los GANs, se puede usar una concentración de un 5%. Quiere decir que comparativamente, de acuerdo al volumen, se puede diluir un 5% en un 95% de agua para finalmente rociar o usar a discreción. Puede ser en la tierra, en las hojas, libremente en el cultivo. Y también se puede rociar en el huerto sin necesidad de rociar directamente sobre las plantas, que se pueda dispersar como un ambiente de energía en toda la atmósfera. Hasta aquí, ¿algún aporte, alguna pregunta algún aporte de los compañeros que tienen más experiencia? Continuamos. Ahora vamos a hablar de la creación de los GANs de alimentos. Adelante, Santi. ¿Tienes una pregunta? Gracias. Llegaste un poquito tarde. Perdón, es que no escuché. No, no pasa nada. Jorge, cuando tú indicas CO2, ¿es plasma líquido o es GANS? Porque faltó el detalle, me parece, ahí en la... Porque no queda claro, ¿viste? Cuando haces la creación de los GANS de agua de mar. Creo que... Según entiendo, hay que agregar una muy pequeña parte de GANs en la dilución de agua de mar. Ok. Entonces, ahí me queda bastante más claro. A esos GANs le va a entrar la información, ¿verdad? Del agua de mar. Y generada a través de el agregado de la soda cáustica. Una vez que se forma digamos, esa agua de mar con los GANs de CO2, ¿cuánto tiempo tiene que permanecer para que se forme en contacto? Digo, ¿cuánto lo tiene que dejar después de que llegó al pH exacto? Bueno, no tengo experiencia en ese aspecto, pero a mi entender, el proceso es bastante lento. Solamente se acelera el momento en que ponemos un mayor potencial de electricidad. Pero en eso entiendo que son mejores siempre que no se pone ninguna electricidad. Como que le permitimos captar la energía directamente del medio ambiente y de algún modo ese proceso, aunque más lento, es como que pudieran tener mayor energía que con el aporte de algo de electricidad. Pero los GANs de agua de mar no tienen conexión de cables, ¿no? A mi entender, yo al momento no he experimentado, no he hecho GANs de agua de mar, lo que he hecho es Hormuz, que es algo diferente. Claro, claro. Pero Al GANs agregar, directamente de agua de mar no he hecho todavía. o sea, para repasar, yo entendí, nunca hice, ¿no? Pero entendí que el Hormuz era agregándole al agua de mar
pequeñas gotitas de soda cáustica diluida en agua. Cuando llega al 10,5 o 10,7 o algo así, precipita todo y ahí está el Hormuz. En este caso tú haces lo mismo, pero le agregas gas de CO2. ¿Perfecto? ¿Es así? Sí, esta Ok. diferencia. Y después, cuando precipitó, digámosle, pienso por todo lo que estamos, si alguien lo sabe, nos lo dice, que hay que dejarlo como 15 días por lo menos entonces, o más, a esa, digamos, preparación con los gas de CO2 y el Hormuz generado, y que termine siendo los GANs de agua de mar. Es lo que siento, pero no lo sé. Gracias. Si quieren, después les comparto una foto que tengo del GANs de cubo. Si puedes compartir ahora, estaría bien. ¿Necesitas que deje de compartir pantalla? Vamos a seguir entonces. Bueno, Jorge, existen... todavía tiene levantada la mano 3 personas. Sandra, después Jorge y después Roberto. A ver. Adelante, Sandra. Bueno, lo mío por lógica no es un aporte, ¿no? Yo lo que quería sugerir es si en algún momento alguno de los compañeros, Jorge mismo, quien pudiera, indicándonos qué materiales, si podríamos hacer un taller de GANS como el que se hicieron de las copas, porque está complicado. Las que no hicimos nunca, y escuchamos hablar de los GANS básicos, de GANS esto, con la información que tenemos por escrito, en la wiki y demás, siempre es mucho más, no sé, yo, por ejemplo, yo hice las copas solas, pero ves el taller de Hank y es muchísimo más fácil. Y creo que como yo debe haber mucha gente que está iniciando y que estaría bueno. Ese era mi aporte pedido. Sí, gracias, Sandra. Adelante, Jorge. ¿Y cómo le va, Jorge? Astanza. ¿Qué fenómeno se produce el momento que se oxida el cobre? Aparte de la oxidación que entiendo es que las partículas de cobre se nutren de oxígeno, es decir, es el proceso de oxidación. Pero ¿qué fenómeno se produce ese momento de la oxidación, Jorge? Tal vez se cargan las partículas, hay una cuestión de transferencia de energía de tipo cuántico. ¿Qué sucede? Gracias. Bueno, lo que realmente sucede es que se pasa, nosotros conocemos 3 estados de la materia. Entonces, el estado líquido, sólido y gaseoso, comúnmente lo que más familiar se nos hace en eso es el agua, ¿no? Pero nunca nos han explicado el estado de energía, que es un estado atómico. Y en este sentido, pues en estado atómico nosotros en la práctica ya no podemos percibir la presencia de materia sólida como tal, pero el producto sigue siendo el mismo a pesar de que está en estado de energía. Entonces, el nanorecubrimiento es como un puente, se puede decir, entre el estado sólido y el estado de energía. ¿Por qué actúa como un elemento que facilita
formación de la energía porque existen miles de millones de partículas subatómicas compuestas por átomos y los componentes de los átomos que están adheridas sobre el metal, formando una capa de nanorecubrimiento. Y cada uno de estos miles de millones de átomos y de sus componentes, o sea, protones, neutrones, positrones, tienen un campo de energía que es independiente entre ellos a pesar de que están unidos y emiten una onda. Y esa onda es la que dinamiza y crea una atmósfera energética en la cual se produce esta reacción. Entonces, esta reacción crea estos gases, en el caso del óxido de cobre, que es lo que me está preguntando. Esta reacción se produce por el desprendimiento de esta capa de nano recubrimiento que se mezcla con el oxígeno. Entonces, la combinación del oxígeno con el cobre viene a conformar el dióxido de cobre, pero en estado de energía, en estado de gases, en estado nanosólido. Es decir, es un gas, pero que se volvió sólido, que se volvió perceptible y que de manera adicional, aparte de poder observarle como se observa en los frascos de un color verde turquesa, emite su energía, emite su campo de energía. Y ese campo de energía influye sobre todos los objetos, incluido los seres humanos, animales, plantas y todo el medio ambiente. Por ejemplo, en términos de salud, es un viricida completo, quiere decir que aplicándole debidamente, ningún virus podría afectar la salud humana, pero esos son otros protocolos y otras enseñanzas, porque todas estas cosas hay que, de todos modos, manejar con mucha responsabilidad, información y cuidado. ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, entendemos que existen otras fuentes para generar Disculpa, Jorge. GANs, como pueden ser. Santi, Perdón. ¿quiere decir su testimonio? Adelante, Santi. Buenas tardes, Liliana. También No, Jorge está, tiene... sí, está Sotomayor ahí primero que yo. Ah, ok, perdón. Sí. Sí, yo quedo con el audio abierto si quieres y después comparto unas fotos nada más. Ah, ok, sí, disculpa. Es que como no vi el micro Sí. de Jorge, pensé que A era ver. Roberto. Adelante, Roberto, perdón. Roberto. ¿Dónde está Roberto? Roberto. Va. Listo, Roberto. Adelante. Roberto se fue. No sé si está con el Ahí micrófono está. cerrado. No, ahí abrió. Roberto. Audio al celular. Ah. Tienes el micrófono abierto, Roberto. Ahí. Bueno, mientras Roberto se acomoda, Jorge, tú me compartes pantalla, digo, yo comparto pantalla, tú tienes que dejar de compartir, ¿no? ¿Es así? ¿Aló? Ah, Ahora sí. El problema es que estoy con el celular y con el computador, entonces me abrieron el computador y ahí no tengo micrófono. Le quería preguntar a Jorge, ¿cómo se puede reemplazar el agua de mar, si es posible?
aunque vi que alguien contestó alguna cosa ahí, pero no le puse mucha atención. Y si es posible, quiero saber si los resultados son los mismos al hacer el proceso. Y también quiero adelantar una pregunta respecto del próximo módulo que veo que está en la pantalla, respecto de alimentos, hierbas o minerales. Si, por ejemplo, la manzanilla sirve para la inflamación, yo al hacer GANs de la manzanilla, ¿son mejores para tratar una inflamación o no? Ese es el objetivo de los GANs de hierbas o minerales. Muchas gracias. Espero la respuesta. Bueno, habíamos dicho que en el caso de la salud usamos agua y destilada grado farmacéutico que normalmente se compra en las tiendas de químicos. Pero en el caso de uso en la agricultura o para animales, podríamos usar incluso agua doméstica siempre y cuando tengamos un buen purificador para quitarle todos los residuos del cloro. Normalmente en las ciudades difícilmente vamos a tener agua de manantial. Entonces un purificador nos vendría a dar, digamos, un tipo de agua casi parecido a lo que es un agua natural como de manantial. Pero la carga de sal, que tiene que ser sal en grano en el mejor de los casos, para que no tenga yodo, para que no tenga los ingredientes diferentes que les ponen, con el propósito de, por ejemplo, la sal de manera normal se humedece, absorbe el agua atmosférica, y entonces le ponen elementos para que no se humedezca, para que no se haga grumos. Y en ese sentido son compuestos químicos que alteran su naturaleza. Entonces, la sal en grano sirve para crear esta agua de mar, pero no es purificada normalmente, siempre tiene residuales. Entonces sería bueno, una vez que se logró la dilución, que no va más allá de 15% con relación al peso, se filtre para que todas las pequeñas suciedades que están flotantes se queden atrapadas en el filtro y uno tenga el agua limpia para poder trabajar. Entonces, en términos prácticos, la sal pasa nuevamente al agua y le da las propiedades y características propias del agua de mar. Y en el otro aspecto de la segunda parte de la pregunta es que todas las energías que tienen las plantas, habíamos tantas veces reiterado que los componentes son energía e información. Entonces, responden en esos términos a un programa que se puede decir que ya está instaurado dentro de las plantas o de los alimentos, y que una vez que se llevan al campo de energía, se potencian. Por lo tanto, cualquier planta, incluso medicina que puede estar producida ya en cápsulas o en pastillas, pueden ser trasladadas al estado de energía, al estado de GANs, simplemente por la acción de estos campos de energía, en los cuales cumple un papel muy importante la sosa cáustica, porque es capaz de llevar a un estado de coloide los minerales, por ejemplo, como en el caso del agua del mar,
ya se vuelven absolutamente imperceptibles. Quiere decir que un gans de agua de mar bien lavado no tiene ni siquiera sabor que pueda detectar que ha sido, que su origen ha sido el agua del mar o el agua salobre. Entonces, si los principios curativos de la planta son desinflamables, como normalmente se usa en el caso de la manzanilla para calmar, digamos, el estado de salud, normalmente en el estómago desinflamando, como un desinflamante, entonces su capacidad de desinflamar va a ser mayor en cualquier aplicación, porque va a estar acompañada de la energía de los GANs que potencia todo el contenido. Entonces, para hacer estos productos, siempre es como más fácil, más factible, por ejemplo, que se los triture, se puede usar un molinillo, un molino manual que les convierta en una suerte de harina y colocarlos en un frasco con tapa rosca que ahí va a actuar como un reactor. Entonces se coloca sosa cáustica para recubrir y se le agrega agua hirviendo de una tetera. Lógicamente hay que tener cuidado con los vapores porque la sosa cáustica en sí mismo produce un vapor que puede incluso llegar a lastimar las mucosas y la garganta. Por lo tanto, se debe usar una mascarilla. En este caso, incluso se puede usar las mismas mascarillas que se están usando actualmente, preferiblemente por lo menos dos mascarillas en vez de una. Y también los guantes, porque si llegara a toparse con las manos la sosa diluida en agua caliente, entonces la piel llega a lastimarse, a fisurarse, al punto de llegar como a desaparecer la primera capa. Desde luego la piel se recupera por sí misma, pero no tiene ningún sentido provocarse daño. Entonces, una vez que se ha constituido ya esta mezcla y se ha sellado el recipiente, durante 1 o 2 semanas va a producirse esta transformación al estado de coloides, que es el GANs de alimentos. Entonces, este nanomaterial que se agrega a la sal y el agua de mar, que son los que crean el GANs, hace que los elementos que hemos ingresado se expandan, tengan una expansión, de suerte que una pequeña capita se crezca, como vemos en la imagen de la derecha, prácticamente están en suspensión casi hasta llegar al tope de líquido. Podemos decir que unos 2 centímetros más abajo ya están en flotación. Tal cual se expanden el maíz, que normalmente hacemos las palomitas de maíz. Sabemos que con un pequeño puñado podemos producir una olla. De ese modo es como se expanden las partículas que han sido atacadas por la sosa cáustica. Entonces, una vez que ya se ha formado esto, hay que lavar igualmente muchas veces hasta que ya se haya eliminado la sal. En posteriores talleres y con la experiencia de los compañeros que están participando, pues ellos podrán
explicar, y si gustan pueden explicarlo ahora, ¿para qué es lo que se hace estos GANs de alimentos? Entonces, pueden tener, acá les vemos ya en la foto de la derecha, ya completamente asentados los GANs de alimentos. Es decir que también es como que en un primer momento tenían una energía magnética y de pronto pasan a concentrarse más en una energía gravitacional y por lo tanto se asientan en el fondo del recipiente. Entonces, las aplicaciones, cuando usamos con hierbas medicinales, pues tiene ese uso y evidentemente hay que agregar las propiedades del dióxido de carbono, igualmente como en el caso en que se produjo los GANs de agua de mar en muy pequeña cantidad, y con este proceso de agregarle un poco de GANs de dióxido de carbono, apenas se produce, digamos, los GANs de alimentos en una buena cantidad, así como sucedía también con los GANs de agua de mar. El lavado es un proceso que hay que hacerlo con bastante tino, normalmente usando varios recipientes, usando unas jeringas o se puede incluso usar una bomba. También existen bombas que extraen el agua de las peceras. Ese tipo de bombas no son caras. Incluso se puede usar una bomba de una máquina lavadora que al menos acá en Ecuador al menos cuestan alrededor de $16 y sacan suficiente agua, así como está la lavadora. El momento en que desfoga el agua, sacan suficiente agua y una manguera es muy manejable como para extraer el agua sin llegar a topar los GANs. Pero lógicamente la persona que está procediendo tiene que saber sostener la manguera para que no vaya hacia la parte de los GANs, porque los GANs siempre van a estar asentados en el fondo, pero son tan livianos que si topan, enseguida se van a elevar en la superficie del agua y demoran mucho tiempo en volverse a asentar. También se cosechan los aminoácidos que siempre están sobrenadantes sobre la superficie del agua, en la primera capa, y es una capa muy, muy delgadita, que se percibe porque se ve de un tipo aceitoso, como cuando hemos observado que en algún lado que se derrama algo de aceite de un vehículo sobre una superficie de agua, se ve incluso como un arco iris. Esto se debe a que tienen una estructura. Esta estructura es de carácter cristalino, y por eso es que difractan la luz solar en todos los colores del arco iris. Pero ese es un tema energético. Entonces, se puede, digamos, colocar los aminoácidos en un recipiente, pero la cosecha tiene que ser apenas superficial y con una cuchara de plástico. No con una cuchara metálica porque van a perder incluso su fuerza energética. Como son campos magnéticos, esta energía puede ser absorbida por los metales y de este modo la cuchara de plástico es muy útil, pero incluso la cuchara de plástico sería bueno que se la nano recubra, que también
digamos, mediante la sosa cáustica se recubre. Entonces, cuando ya se han cosechado los GANs, estos igual se almacenan, son productos valiosos, digamos, es lo más valioso de este proceso, no digamos valor económico, sino valor de uso, por el enorme potencial que tienen para poder usar en beneficio de los cultivos o de la salud o cualquier otra aplicación. Entonces también cuando hacemos estos frascos hay que colocarlos separados unos de otros porque todos son campos de energía. Entonces, si los campos de energía se mezclan entre sí, algunas características que son particulares a cada campo se podrían perder, pese a que no están en contacto directo, es decir, a pesar de que cada uno de los elementos está en su propio envase por separados, pero al almacenarlos juntos, esos campos de energía salen por fuera del recipiente y crean una mezcla, se puede decir, energética que afecta su sustancia esencial en cuanto a energía. Entonces el agua destilada, en el caso de que se usa para obtener GANs para aplicaciones en la salud, ya es el plasma líquido. En el caso de la salud no hay que usar agua de batería, agua destilada de batería o agua desmineralizada, sino el agua a grado médico, es agua bidestilada que se compra en los almacenes de químicos. Pero en el caso de las plantas se puede purificar agua doméstica si se tiene un buen purificador. No necesitamos ni queremos nada de cloro ahí. Y ahí en el caso de las plantas, podemos poner más énfasis en la cantidad de producto que queremos obtener más que en la calidad. Pero en cuanto a al uso medicinal, es muy importante la calidad del producto. Entonces, estos podemos aplicar inclusive en los animales domésticos, también creando collares en mangueras conteniendo los GANs, el agua de GANs y los GANs dentro de una manguera, por ejemplo, en el collar de un perro, de un gato, y esto va a darles una carga energética en la cual los animales siempre van a estar en muy buenas condiciones. Y en el caso de que el dióxido de carbono es la fuente de conexión con el todo, pero interviene en cuanto a las emociones del ser humano, atrayendo la salud. Por eso decía que cuando los traductores de las conferencias no van hacia entender toda la conferencia, sino que se fijan en cómo hago, o sea, están esperando que les den una receta y les diga, coja una caja y ponga esto por aquí y esto por allá, y no entienden el papel de las emociones. Simplemente no se dan cuenta que las emociones también son una fuente de energía y que se impregnan dentro del programa que se cargan dentro de la formación de estos elementos energéticos. De tal suerte que no están conscientes de que la intención con la cual se hacen es un factor
extremadamente importante para el éxito y el desarrollo de esta tecnología. Tanto así que si una persona lo hace por servirse a sí mismo, entonces no entiende las leyes de la energía, de dar y recibir. Para poder recibir, entonces primero tenemos que dar. Así funciona las leyes de la energía y es de ese modo como se replica en el trabajo de estos elementos a los cuales llamamos GANs. Tenemos también los GANs de óxido de zinc, o como comúnmente oímos hablar de ZNO. Estos intervienen en el bienestar emocional, tanto en seres humanos, animales, e incrementan también las energías del alma de las plantas. Tenemos los GANs de metilo o CH3 que dan energía y glucosa para todos los seres vivos. En las próximas charlas vamos a ver cómo es que fabricamos estos GANs. Entonces hay que crear y tener una plena comprensión haciendo combinaciones de esta energía, de estos GANs, y usando un sentido común, siendo muy observador de los procesos. Entonces, para ser observador hay que saber sentir. Y ese saber sentir implica que la persona está muy consciente de todos los efectos y estando consciente ya tiene los conceptos necesarios para darse cuenta. Ese darse cuenta implica qué es lo que siento incluso en mi cuerpo físico a nivel de sensaciones, qué es lo que me causa cuando yo estoy manipulando estos productos, porque esta energía es tan fuerte que también va a influenciar y va a hacerse notoria solamente porque está en el medio ambiente ya donde nosotros podemos habitar con esta atmósfera de energía. Y las experiencias siempre son altamente positivas. Entonces, más o menos acá tenemos, por ejemplo, una muestra de lavado de GANs. A la izquierda tenemos CH3, a la derecha tenemos dióxido de cobre. Y cuando se hacen los tests con los kits de estos papeles que se tornan con determinado color, cuando en un caso tenemos la carga en partículas por millón, y en todo caso existen instrumentos que son electrónicos, que no son tan costosos, que lógicamente son más prácticos para una persona que no tiene experiencia de laboratorio. Nuevas preguntas, aportes. Jorge, si quieres, comparto la pantalla. Bien, me toca dejar de compartir. Entiendo que así es. Sí, creo que sí. A ver si se puede. ¿Se ve? ¿Lo ve, Jorge? Sí, ya se ve. Ok. Este es un pequeño reactor. Este es un de cubo. Tiene una placa de cobre nano revestida con un cable de 2 milímetros con filamentos nano revestido también, que va hacia un LED, que es la patita corta del LED. Y luego se une a otra placa de cobre común. El frasco este tiene como casi 2 litros de agua.
y yo le agregué agua destilada y sal pura, NaCl puro. Y en una proporción aproximadamente entre el 3, 4, 5%, pongamos 5%. Tengo entendido, y Yalal lo dijo en un taller, que eso fue la discusión del otro día, que cuanto menos sal, más puro el GANS. Y esto es también porque el campo plasmático que se genera, cuanto más débil, más energía le va a compartir el de mayor energía al de menor energía. Eso lo explicó el otro día, pero hay una dualidad ahí porque hemos hablado de otra forma el otro día. Ahí se ven los aminoácidos. Yo estuve atrás de los reactores cuando hice los GANs básicos, mirando y poniéndole una luz. Alguna noche me levanté para ver, ahí se ven los aminoácidos. ¿Okay? El GANs de cubo demora mucho. Eso fue lo que observé frente a otros. ¿Ves? Lo que quería mostrar principalmente es esta foto, porque se genera como una formación de los GANs, principalmente en la placa de cobre común. ¿Sí? No he visto en el cobre un pasaje así de campos en este sentido con una nebulosa, pero sí lo he visto así y me genera los GANs de esta manera. Y algo cae de acá, de ambas placas, pero principalmente de la del cobre común. Y esto fue en octubre, por allá, o sí, creo que septiembre, octubre, o septiembre, o agosto, septiembre, no recuerdo bien. Pero hoy volví a cosechar la tercera vez y noto que la placa de cobre está como nano revestida y algún pedazo ahora se cayó de esta placa. ¿Ok? Bueno, eso era para el tema del cobre. Tengo muchas más fotos y estuve haciendo GANs de alimentos también. Después lo compartiré porque no tengo terminado todo el proceso. Así que gracias, era esto. ¿Alguna otra persona? Si no, para continuar. Adelante, Jorge. Bueno, entonces vamos a la segunda parte, que es cómo hacer los GANs, la parte 2. Lo que deseamos dar a entender es los métodos y procesos para elaborar el GANs de metilo, el GANs de óxido de zinc, cómo se hace su almacenamiento y usos en los huertos. Entonces, el GANs de metilo que normalmente siempre vamos a estar escuchando es el CH3. O sea, cuando nos hablan de CH3, pues ya entendemos de antemano que es el GANs de metilo. El GANs de metilo representa la energía creadora. Tiene esta característica, este color óxido. Aquí lo vemos asentado en la base del recipiente. Normalmente el líquido siempre está de color cristalino. Seguramente por efecto de la iluminación es que se ve de este color rojizo, pero el color rojizo está al fondo y el resto del recipiente es cristalino.
Entonces, ¿por qué creamos estas placas de metales? Es porque tienen distintas potencialidades en cuanto a masa atómica. Y entonces, ¿para qué entender esto? Es solamente para que podamos darnos cuenta que hay una diferencia y esa diferencia de atómica es la que va a permitir ese intercambio de energía, porque donde hay más energía se va a ceder energía a favor de donde menos hay. Entonces, lo que creamos es un campo gravitacional por una pequeña diferencia de fuerzas que equivale a 3. El cobre, en este caso, el cobre nano recubierto, provee de campos de fuerza al carbono. Y hay una porción de grafeno en el nano recubrimiento carbono, en las capas de este nano revestimiento, que proporcionan la energía plasmática del carbono. Hemos oído hablar de nanotecnología, muchas veces hemos oído hablar del grafeno, pues estas son las características de un nanorecubrimiento. Están completamente vinculadas tanto al grafeno como la tecnología nano. Entonces, volvemos al ejemplo anterior de la caja reactor, que es simplemente una tineta plástica, donde situamos una placa de cobre nano recubierta o una bobina en el un lado y en el otro lado colocamos una placa de hierro, que también puede ser un clavo de hierro, una varilla de hierro o alambre de hierro incluso. El asunto es que entonces la placa de cobre nano recubierta va a crear esa diferencia de potencial de energía que va a permitir ese intercambio, creando en el centro esa zona de campo del carbono y de los 3 hidrógenos. Ahora vamos a ver la creación de los GANs de zinc. Pues, en el caso del zinc, tenemos este color blancuzco, como una nube, como que si fuera la sal en alta dilución, pero en este caso es el zinc en sí mismo, el óxido de zinc, el que está ahí, que tiene esta característica. Ahí lo que colocamos en el reactor es la placa de zinc. En este caso, no sé si yo me he equivocado en el dibujo, porque tengo entendido que debería ser la una placa de cobre y la otra de zinc. Entonces, en el medio está igualmente el agua de mar, haciendo el papel de la electrolisis. Y en este caso en particular, en el medio de la conexión, porque hacemos una conexión entre las dos placas, colocamos un poquito LED que venden en los almacenes de electrónicos, que cuestan apenas centavos, pero en este caso de alguna manera se ha llegado a entender que por alguna razón el LED de color verde es el que debería estar. Y el LED tiene la característica de que tiene dos patitas y siempre la una patita es más larga que la otra. Es con el propósito de identificar la placa
positiva se conecta a la patita más larga y la placa negativa a la más corta. No sé si en este punto me pueden corregir si aquí es traducido mal o es redactado mal. Entiendo que la placa positiva debería ser placa de cobre. Jorge, la pata negativa va al nano. La pata positiva va al nano. Entonces, estaríamos hablando de placa de cobre nano recubierto, la placa positiva, ¿no es cierto? Cobre nano va negativo. Bueno, en este caso el zinc. Sí. Ya. Entonces, en este caso, lo que tenemos a mano izquierda, que dice placa de zinc, es placa de cobre nano recubierto. Y al otro lado tenemos una placa de zinc desnuda. Disculpen por este problema de redacción. Entonces, toma su tiempo para que la placa de zinc está conectada al negativo, se irá también nano recubriendo, lógicamente muy lentamente. Es una de las formas de nano recubrir la plaquita de zinc. Entonces, este recubrimiento del zinc es arrancado por la fuerza del campo Magrath del sodio presente en el agua salada. Y a medida que se va liberando estas partículas, entonces se adhieren al oxígeno en el agua y conforman el óxido de zinc. ¿Preguntas, sugerencias? Tal vez compartir algunos otros ejemplos. A ver, el LED cumpliría la función que se está preguntando que cumple el LED, pues disminuiría el flujo de energía, a pesar de que es natural, estaría consumiendo una parte de esa energía. Si está bien hecho el reactor, incluso llega a encenderse, digamos, el LED con una intensidad muy bajita. Santi quiere compartir. Muchas gracias. Ok, a ver si primero lo busco aquí. Acá está. Ya estoy con ustedes. Porque es muy interesante lo que me pasó compartir. A ver. Ahí ven el reactor de zinc. ¿Lo ven? Sí, se ve. Ok. Acá yo creo que lo que te faltó, Jorge, fue que la chapa del lado derecho es zinc nano revestida
El GANS de zinc, de óxido de zinc, tiene una placa de zinc nano revestida, que acá también la tengo a la derecha. Se ve más negra que la izquierda, que es de zinc puro. Y utilicé un recorte de tira como cable nano de zinc también. Conectada al LED verde, a la patita más cortita, al negativo, que hemos corregido en la wiki nuestra. Digamos, los protocolos de los GANs básicos, ya está corregido. ¿Sí? Ahí se ve la chapa de zinc puro y la chapa de zinc nano, que es más negra, ¿se ve? Ok. Es simple, no nada más que mantener eso, como dije, la misma salinidad en todos los GANs, en todos los reactores la he puesto así. Voy a ir recorriendo. En la noche, yo fui un día y vi todo este efecto, que era lo que quería compartir, el efecto de los campos de energía. Me pareció muy interesante, muy divertido y muy sorprendente. Yo recién estaba incursionando en esto, ¿no? Hice uno solo de CO2, hice muchos más, pero de zinc hice uno y que me dio 2 veces o 3 veces. Se ve, ¿no? La interacción entre ellos. Y no me acuerdo, pero demoró como una semana o 10 días, no demoró tanto este. Esta creo que era la segunda vez que daba, ya los campos no eran tan grandes, ¿no? Perdón, Santi, ¿se ve la pila? ¿Le pusiste pila también? ¿Le No, pusiste LED, perdón? no, ¿El LED solo un verde? LED, solo Ah, un nada. LED, solo un LED. Un LED verde, sí. Y la Bueno, patita cortita para la placa nano recubierta, así. claro, para la nano, sí, el negativo para la nano. La cortita para el recubierto porque es negativo, sería. Bien, para el nano recubierto. Bien. Creo que acá, no sé si 7 de octubre, 13 de octubre, creo que dio bastante rápido este. Sí, fue de los más rápidos. Y se ve, como mostró Jorge ahí, todos blancos, nubes, tipo color. Sí, en 6 días dio. Este da en 6 días. Hay que anotar esas cosas porque el de CO2 demora mucho, el de cubo demora mucho. Y otra cosa que dijo Yalal, que yo me acuerdo, es que si tú le agregas burbujas a esto mismo, vas a obtener un dióxido de zinc, o sea, más oxigenado. Vas a tener un producto más gravitacional. Así que depende para qué lo quieras usar, si lo haces de una manera o de la otra, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Habría que pensar un poco más en para qué lo quieres más gravitacional. Bueno, eso era el... Cabe mencionar, Santi, que la duración en que te bajen los GANs es variable. Esa frecuencia, pero si ven una tabla de los LED y las frecuencias LED, que estoy buscando pero no la encuentro acá, a ver si lo tengo acá, no. Si me dan un minuto. El rojo en la wiki de la fundación, hay un LED rojo en el GANS de magnesio. Y bueno, yo lo hice así, con el rojo, pero en general usan el verde. Déjame ver si podemos buscar acá. Ya te comparto pantalla. A ver. Pausa. Vamos al de zinc, ¿no? Ahí. Entonces
Entonces compartimos acá. ¿Ahí lo ven? En la traducción de la wiki, yo le cambié el LED, ¿vieron? El LED verde, con el cátodo negativo hacia la placa de zinc nano revestida. ¿Tá? Y en el CO2 lo presentan así, con un cable nano hacia la placa nano, y nosotros ahora tenemos corregido ese LED que tanto problema dio, tantos años que no lo han corregido. Creo que en la wiki todavía no lo corrigieron tampoco, pero nosotros esto lo tenemos traducido, así que los 4 GaNs básicos están así, con el CH3 y el cubo. A mí me funcionó, así que es cuestión de probar. Bueno, veréis. Gracias, Jorge. Gracias, Santi. Una pregunta, ¿cómo haces el proceso de nanorecubrimiento del zinc? Ay, pude abrir el audio. Bueno, si me esperas un minuto, te lo muestro. Dame un segundo. Esto estaba en... Tengo tanta carpeta ya de cache que... déjame ver si era aquí. No. Exposición, acá. ABCD. Acá. Ya te lo abro, mira. Dame un segundo. Acá. Está lenta la máquina. Ahora sí. Vamos a ver. Ay, no. Me comió toda la pantalla. Bueno, lo voy a hacer así. A ver, compartir. Listo. ¿Se ve? Sí. Ok. Sí se ve. A ver. Gracias. Muy bien. Yo lo hago así. Cualquiera, digo. Y voy a ir variando cosas porque lo primero que no está en ¿La esta... podés dejar unos segunditos así copio? Por favor. Sí, es muy sencillo, no es muy difícil. Lo que no tengo en estas fotos es lo que hago primero, que pongo el cobre. Si es cobre, lo pongo en un poco de vinagre con sal para limpiarlo de la grasitud y eso, que vienen ya las placas de cobre. Hay que limpiarlas un poco. El cable tal vez no, pero yo compré cable desnudo, entonces con el tiempo después yo lo pongo en vinagre. Luego lo que hago es, lo sumerjo 24-48 horas en soda cáustica hirviendo. En un frasco de vidrio lo cuelgo con alambre de cobre, las bobinas o las placas. ¿Tá? Entonces le pongo soda cáustica abajo y le agrego agua hirviendo y cierro la tapa. ¿Tá? Si utilizo soda cáustica que ya usé en frío, lo que hago es la pongo en el frasco, lo lleno y lo pongo en baño María 1 hora, después a los 6 horas lo prendo de vuelta, lo dejo 1 hora más, 24-48 horas, ¿está? Después retiro la soda cáustica y dejo en el fondo un poco de soda cáustica con el agua, ¿no? En el fondo. Esa es la segunda foto. La tercera foto es a los 10-15 minutos ya se vuelven negras las piezas, se empiezan a volver negras rápidamente. Y yo los dejo 24 horas por lo menos o un poco más. Y ahí empiezo en la foto de abajo a la izquierda a aplicar el tester, el multímetro, cada 6 horas. Y esto lo hago 3-4 días. Y no es cada 6 horas exacto, porque yo no me levanto de noche a la hora que le toca, no me levanto. A veces sí, a veces no. Pero funciona bastante bien. Y al principio empieza a oscilar el multímetro. Después me pasa que se va hacia los positivos.
y de noche tiene un valor y de día tiene otro. Luego lo que le pasé el multímetro lo dejo, para mí lo mejor son 3 semanas, 4 semanas como mucho. Si la urgencia está, lo saco antes. Pero bueno. Y siempre tengo que estar despierto para revisar de que no se sequen, ¿sí? Porque puede pasar que se vaya evaporando el agua y si se secan quedan como lugares en donde aparece un azul intenso. ¿tá? Y luego la enjuagas con agua destilada y luego está pronta para usar. Me han quedado excelentes y he tenido de las que no están muy bien porque algo falló. También es bueno en la época de calor hacer esto, ¿no? Porque favorece. Las he dejado afuera al sol también, con el jarro tapado. Y lo mismo me pasa con el zinc, hago lo mismo, exactamente igual, y no me ha fallado. En ningún caso el zinc, bueno, el zinc al principio lo hice mal, pero después aprendí un poco a hacer esto de esta manera. Los infinitos, por ejemplo, los pongo en un tacho de pintura que está nano revestido hace rato porque lo usé para varias cosas, y los cuelgo en los tachos de pintura, me salen muy buenos los infinitos. Y los dejo ahí, los dejo 2 meses, 1 mes, 2 meses. Y con el hierro he tenido problemas. Con el hierro es difícil no revestir el hierro. Y el magnesio sí, pude hacerlo de esta misma manera. Y a ver qué otra cosa. Perdón, ¿qué magnesio usaste para nano recubrir? Bueno, a ver si puedo compartir. Espera un poquito. No sé si están viendo ahí. ¿Qué están viendo? Estamos viendo nano capas con soda cáustica, generador de nano capas por el método soda cáustica. La primera. Bueno, entonces voy a hacer así. Ya estoy. ¿Qué magnesio utilizás? ¿Dónde lo Ya te digo. conseguís? Ah, bien. Ya te digo porque ¿dónde estoy? A ver, acá. Ok. Tengo que ir al Zoom. Esto tenemos para dar miles de horas de clase, porque cada uno puede tener tiene sus métodos, sus versiones. Acá. Ahí se ve. ¿Sí? Ahí sí. Esto de la wiki en inglés. ¿Ves que ahí tiene un LED rojo? Yo no sé por qué pusieron un LED rojo, pero el rojo tiene una frecuencia muy parecida al verde, pero no es lo mismo. Bueno, acá, acá viene mi traducción. Yo compré esta barra, no encontré chapa de magnesio, compré esta barra de magnesio de calentadores. Son los ánodos que se usan. Me salió alrededor de $5. Y tiene un tornillo, acá. El tornillo hay que sacárselo porque es de otro material. ¿Sí? Lo que ¿Es magnesio puro, perdón? Sí, ¿O tiene magnesio. alguna...? No, es magnesio. Lo que yo decidí hacer, porque yo vi la wiki que usaban la barra cortada en cilindro, yo decidí cortarlo al cilindro para tener una cara plana. ¿Sí? Luego de cortarlo longitudinalmente, lo corté en forma transversalmente y me salieron en 3 cortes 8 piezas de forma medio círculo. ¿Se ve? No. Sí, Y luego, sí se ve. luego corté algún medio círculo de la parte de atrás para hacer ganchos, porque yo quiero que no haya otro material cuando nano recubro algo, en lo posible. Bien. Por eso nano recubro en vidrio y no plástico, y nano recubro con los ganchitos. Ahí se ve la foto de las 4 piezas que estoy nano revistiendo con los ganchos del mismo material. Sí. ¿Está?
Bueno, y después hago el mismo proceso. Bien. El mismo proceso y salió de un color. Acá se ve, ¿ves? Se ve bastante oscuro. Sí. ¿Ah? Y el otro no. Y me dio un lindo gas de magnesio que se forma muy rápidamente. Se forma en este lado de la pieza que está nano revestida un GANS blanco y de la otra un GANS negro. Tal cual dicen en la wiki, dijeron en la wiki eso, entonces yo los separé. ¿Tá? Los separé. Cuando los usé en aritos, los mezclé, porque lo que me dicen en la wiki es que son distintos espectros del magnesio. ¿Tá? Bueno, nada, eso es una experiencia, y lo usé acá, lo usé en la rodilla. ¿Okay? Perdón, Santi, ¿el LED sería para aumentar o para disminuir la No, potencia? yo pienso que el LED es para bajar la intensidad de energía eléctrica que pasa por el cable. Ah, Es bien, como para una bajar. especie de resistencia. Entonces, Sí. Es sí, como una especie porque, de resistencia. perdón, ¿cómo dijiste? ¿Es una qué? Es una especie de resistencia. A Sí, ver, podés poner un... esto todos tenemos nuestra opinión, ¿viste? Todas son válidas. sí, Podés poner un pedazo de cable como se ponen en las copas. En las copas no pones LED, pero pones un pedazo de cable que oficia de lo mismo, a mi entender, ¿no? bien. Digo, ¿Sería importante las frecuencias bajas quizás para disminuir el tamaño de la partícula? ¿Puede ser? Cuanto menos voltaje tenga. hasta ahí no llego. Son clases, me Creo que parece, sí. Creo privadas. que sí. Sí, Por lo que digo, yo hago, creo que sí. lo que dicen es que cuanto más lento, más puro el GANS. Pero Sí, lento, pero por baja frecuencia. O sea, cuanto más frecuencia baja, más chiquita es el tamaño de nanométrica de la partícula. yo Sí. esos argumentos todavía no llego a ver, digamos, la parte Yo lo de... probé con los coloides de oro cuando hago muy lento también y con bajo voltaje y a veces espero que, bueno, lo recargo y lo voy haciendo de a poquito porque yo no uso ningún químico, se pone rosadito el oro. Entonces eso de otra manera se pone negro y la partícula más chiquita es rosa del oro. Entonces, por eso te digo que sí, es la partícula más chiquita, está ligada a frecuencias muy bajas y a mucho tiempo de proceso, de mejor calidad, vamos a decir, ¿no? Creo. Sí, esto lo tienen ustedes no sé, en el Telegram, no sé dónde quedó colgado, Lili sabe. Porque está bueno que cada uno haga su experiencia, la publique también, ¿no? A ver, tenemos la oportunidad de publicar cosas, entonces está bueno, ¿no? A mí siempre me gustó publicar en revistas científicas en la parte de ingeniería, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo aquí, ¿no? Entonces, qué mejor que todos compartan sus experiencias, y buenas o malas. Yo tengo malas también para compartir, porque Y no bueno, todo me ha quedado excelente, ¿no? Digo, en algunos casos me han salido las placas nano revestidas mal, y bueno, a llorar al cuartito, como decimos. y también influye mucho, como vos dijiste, a la noche hay una variación, ¿no? Eso es importante también. Yo noté un cambio en las noches de luna llena. Puede ser por el magnetismo terrestre, ¿no? Bueno, el sol Las está del noches de otro luna lado. llena sale muchísimo mejor. O sea, aumenta un montón la producción cuando hay luna llena. Calculo yo que será el No, magnetismo. la energía solar está del otro lado, y la luna anda a saber dónde está. Eso yo no me fijé en la luna tampoco, ¿no? Pero, Pero vos dijiste que a la noche habías medido y dijiste que a la noche tiene un valor y de día otro. claro, sí. Yo noto que ¿Qué notas? de mañana tiene un valor, de noche tiene otro. ¿Más alto Entonces, cuándo? ¿Más alto cuándo? ¿De noche? no recuerdo. Yo lo que sí sé es que me fijé porque eso me está diciendo a mí cómo funciona la nano con los campos Claro, magnéticos pero gravitacionales. tiene que ver también como lo que dijiste vos, que el sol está lejos o si la luna está, en caso de luna Bueno, llena, es mi entender, es sí, mi, sí, sí. ¿cómo es? Mi entender, ¿no? Yo digo lo Después que sería entiendo. bueno que nos Y fijemos qué pasa de noche, si aumenta o disminuye, ¿no? Eso está bueno, por ejemplo. sí, sí. Bueno, mira, el otro día ¿cómo se llama?
yo mencioné el caso de Naomi y ahí te explica en los testimonios cómo hacen los GANs y a qué hora le ponen la intensidad y a qué hora lo van cambiando y es muy interesante. Yo no recuerdo exactamente, habría que volver a leerlo. Yo lo leí hace un año. Me resultó muy, muy sorprendente porque yo estaba empezando con esto, cómo hacían los GANs de esa manera, ¿no? Sí. Así que... Lo que yo pude ver es relacionado con la luna. Las noches de luna llena se trabaja muchísimo mejor, aumenta la producción y aumenta la velocidad del proceso. Se hace mucho más rápido. Pero bueno, es para seguir estudiando, ¿no? Y sí, yo estoy recién empezando esto. Te imaginas que tengo más preguntas que... Pero bueno, vamos caminando y todos van aportando y todos vamos aprendiendo. Por ejemplo, Vicente el otro día nos dijo de hacer el gas de magnesio con elementos naturales. ¿Como hueso de pollo? Como Jorge nos mostró recién. Yo tengo hecho gas de calcio también, con cáscara de huevo, ¿no? Pero nos dijo cómo hacer gas de magnesio para beber, no de la forma que lo hice yo, porque es mucho mejor para la salud que sea algo natural. Entonces, ¿y el magnesio en forma natural, qué sería? ¿La pata de pollo, por ejemplo? No, con elementos que tengan magnesio. Yo leí por ahí que algas marinas que tienen mucho magnesio, pero buscás cuando tenés esas dudas, entras en Google, ¿qué elementos tienen más magnesio? Te aparecen como 10 elementos, yo qué sé. Entonces, bueno, hay cosas de sentido común, como dijo Jorge acá, muy bueno lo que pusiste, de sentido común. Y bueno, ir caminando de esa manera. Estoy buscando lo de LED, pero no lo encuentro. Che. Qué bueno, se podría buscar cosas con colágeno, ¿no? Como el cartílago de mantarraya. Sí. Bueno, para el calcio... Yo ¿Cómo? Santi, no, yo consulté las plantas los alimentos que contienen magnesio y está la semilla de girasol, la semilla de calabaza, el cacao negro, la espinaca y la espinaca y la acelga, entre otros. Pero sí tengo una consulta, de acuerdo a lo que dijo Vicente en un taller, y es que los quiero hacer. Acabo de regresar de la ciudad y los compré porque quiero hacer los GANs de magnesio con las cosas naturales. Tengo una duda ahí, porque dice que picar, digamos, esas acelgas, esas espinacas, y ya traje las semillas y todo, que triturarlas y las coloco en la parte, en el fondo del reactor que estoy haciendo para CO2. Esa es mi duda, si las coloco ahí o las tengo que meter en algo, para que no tengan el contacto con el agua salada o con el agua con sal, pues. Es mi pregunta, es que no alcancé a estar en el taller, en todo el taller de Jorge, porque acabo de llegar No, dijo que todo, yo entendí que todo junto, el agua salada con todo triturado bien chiquito, molido, y la soda cáustica. Creo que está bien así. A ver, no sé, chicos, que si entendí bien. ¿Con soda para tomar? Claro, con soda cáustica, unas cucharitas hasta 10.5 creo que era, de pH, y después, o sea, vas midiendo, apenitas le vas espolvoreando la soda cáustica. Lo dijo Jorge esto hace un ratito. Si alguien grabó, seguramente te puede prestar. ¿Están viendo ahí? Gracias. ¿Están viendo ahí? Sí. Está en inglés, ¿no? ¿Está en inglés? Sí. Bueno, mira, yo quedé terriblemente sorprendido con esto cuando lo vi. Es cómo el padre de Naomi hizo los GANs de la forma en que para el cerebro de Naomi, que le hizo un casco, ¿qué fuerza del cerebro tiene que compatibilizar con qué GANs? Y estudió, no sé, bueno, yo creo que ella estuvo atrás de él, ¿no? ¿Cómo se formaron las células del cerebro originalmente, ¿no? El componente de salino era del 8% y trazas de elementos.
buscaron una ley de constante marina, una ley de constante osmótica. Esas cosas yo no las conozco, yo de química poco. Pero es muy interesante esto porque te da como la visión de que todo esto necesita que lo hagamos de forma muy consciente de lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. La primera vida animal se formó a una temperatura de 44 grados. Así obtiene más vitalidad. Estoy traduciendo un poquito, ¿no? Sí. So it is a defense system. O sea que se convierte en un sistema de defensa en el cual el cuerpo trata de reproducir las condiciones de mejores condiciones para la célula, para la actividad celular. Esa es una ley de constante térmica, 44 grados Celsius. Entonces, además estudió la electricidad. La resonancia Schumann es una onda estacionaria electromagnética que existe en la cavidad electromagnética de la Tierra. Bueno, y no voy a leer todo, pero se generaron a la frecuencia de 7 y 45 Hz y bla, 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 y él estudió esto y cómo se generaron las células originalmente y aplicó, digamos, eso en los GANs y estudió el cerebro, las ondas que generaron el cerebro, en qué lugares tenía que aplicar los parches y bueno, y el ritmo y todo eso estudió, ¿viste? Entonces, yo creo que esto es muy delicado y tenemos que profundizar y profundizar y profundizar, porque ahí es cuando vamos a ganar conocimiento verdadero. Yo no sé si en las clases privadas esto se da de esta manera o más profundo, pero bueno, yo estoy como en pañales. Yo me siento en pañales. Estamos todos igual, ¿no? Yo creo. Y todo esto, bueno, es muy lindo compartir porque se entiende hasta dónde podemos llegar, ¿no? Digo, esto fue hace un año, yo lo copié, lo pegué, lo leí, pero no lo entendía. Y sigo todavía, entiendo más, pero me parece que tenemos todo un mundo para hacer enorme, 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 enorme. Bueno. Hasta ahí voy. Buenas tardes, ¿quién sigue? Me gustaría agregar algo más ahí con respecto a lo que estaba hablando Santiago y el caso de Naomi. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, bueno, me comentó John Wells que en los talleres que tenían los privados ahí donde estaba con Keshe y estaba el padre de Naomi, y mencionaron que en los parches también utilizaron la orina de Naomi a modo de aminoácidos propios para que funcionen mejor los parches. No sé si alguien más escuchó algo al respecto. Creo que sí, que estaba ahí, eso está por ahí, sí. Creo que sí. Ok, muy bien. Gracias, Néstor. Buen punto. Y bueno, vamos a ver qué. Sí, yo creo que estaría bueno traducir ese taller de Naomi. Creo que lo vamos a... Qué curioso, es algo muy chistoso, muchachos. ¿Qué pasó? Nosotros traducimos lo que está en inglés. Y ellos me ponen a mí a traducir lo que está en español. Marina Rodríguez, la orina, sí, el orina de nosotros es alimento, son los aminoácidos y es el plasma líquido del cuerpo humano.
En mi caso personal, lo he utilizado cuando me pegó gangrena hace unos meses atrás, por andar haciendo experimentos, y me cortó la gangrena al instante y me sanó el pie. La orina, unas gotitas de orina son suficientes para usarse como aminoácidos, pero si quieres hacer GANs de orina, agarras tú una recolección de un mes, unas 2 o 3 gotitas. Al final de ese mes, pues vas a tener todos los campos tuyos y los puedes preparar como si fuera GANs de alimentos. No va a oler feo, no va a saber feo, eso que quede claro. Bueno, espero que hayas contestado la pregunta. Sí, yo he puesto orina, unas gotas de orina en mi copa del hombre. Lili me sugirió y bueno, sí, tiene razón, en la copa de la fisicalidad. Y bueno, es tu huella, ¿no, Lili? Tu sello, ¿no? Digo, acá en esto que encontré recién, Naomi, le pusieron saliva en un parche. También, saliva y orina. Eso lo he escuchado, no sé, de varios. Estoy buscando acá. Mucho amor también. Pero bueno, la verdad que la experiencia de esta pobre chiquilina fue horrible, ¿no? ¿Puede ser la primera lámina, Santi, que pongas? A ver si copio. ¿Cómo? Por favor. Esto está en la wiki, todo esto lo consigues en la wiki, es muy sencillo. ¿Está en español? ¿Está en inglés? No, está en inglés, no sé si tiene la traducción al español, no recuerdo. Santi, Yo lo veo todo en inglés. Yo escucho mucho del caso de Naomi, pero sí. No, muchísimo, pero no, a ciencia cierta nunca me he puesto a leer o a investigado. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Era normal y pasó un accidente? Sí, un accidente de auto en Italia. Ahora, yo escuché a Keshe en un taller hace poquito, como que el accidente era para Keshe y resultó herido el auto de atrás y él dijo algo a Naomi y yo interpreté que a raíz de ese atentado Naomi fue la que sufrió, pero no lo sé. Y algo recuerdo, Santiago, de que con un camión fue provocado un accidente, claro, y después bajaron unas personas y con una masa rompieron los cráneos de los ocupantes del vehículo. Eso es por lo que Keshe estaba tan enojado. Inclusive él pudo haberlo hecho zafar a Fabio, pero el alma de Fabio ya no quería regresar. Y bueno, sí. Lo de la orina te lo debo, pero Liliana, disculpe, yo interrumpo. Bueno, no sé si ya no se va a levantar más la mano para hablar. Es una pregunta. Y la otra es si ya Jorge terminó, porque él está ahí en espera. No sé si ya terminó la clase, la que le iba a enseñar. Tienes razón. Sí, estamos compartiendo. Entonces, participando de las preguntas, pues no hay inconveniente de mi parte. Disculpa, Jorge, no te escuché. Perdón, me estaba diciendo que yo ya terminé, pero si, como estamos compartiendo, desean seguir haciendo preguntas, conversando experiencias, pues está bien. Ok, gracias, Jorge. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta que hacer. Vamos que hay en el chat. Si no tienen alguna otra duda o pregunta, para dar por terminado. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy interesante todo. Como siempre. Gracias a ustedes. Así es, muchas
Muchas gracias. Entonces, adelante, Jorge. Para que des- ¿Tienes cerrado tu micro? Te rebota mucho, Lili, me parece, ¿no? Al menos sí, yo creo. ¿Qué sigue ahora entonces? Bueno, primero que Jorge despida el taller y después pedirle a Jorge que se espere unos minutitos para que le hagamos una propuesta. Ok. Lo de la tele. Perdón, Santi, esto que vos dijiste está en la wiki, en el caso Naomi, ¿será? ¿Así se busca? Sí, No, caso no Naomi. conozco. Bien. Sí, sí. Nada más con el nombre de Naomi vas a salir muchos resultados. Ah, bien. Me dijeron que hay 19 capítulos que están traducidos, ¿no? No oficiales. ¿Puede ser? No sé. O sea, en español. Ok. Jorge, ¿estás por ahí? No sé, yo tampoco sé, Alejandra, si están traducidos los capítulos. Sí, me dijeron que sí, 19. No oficial, ¿no? En forma no oficial. Pero me gustaría encontrarlos. Si alguien sabe, por favor me dice, para leer directamente en español. Ok, sí. Vamos a... Bueno. Hay tormenta, Lili. Jorge. Ok, entonces, bueno, terminamos el taller de agricultura y para que dejemos de grabar y comencemos el siguiente, ¿vale? Gracias por su asistencia y nos estaremos reuniendo para el próximo martes. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, chicos. ¿Y ahora dónde se sigue, Lili?